Buenas tardes nuevamente, ¿cierto? Les agradezco que se hayan podido conectar a esta hora. Eh, muchas gracias por acompañarme ahora, hoy día. Y como ya les había conversado un par de segunditos atrás, este próximo martes, ¿cierto? El martes 3 de noviembre van a quedar habilitadas las pruebas pendientes, la nota uno y la nota 2 de este semestre, ¿cierto? Recuerden que la nota uno fue sobre fuerza y los tipos de fuerza, su interacción, las leyes de Newton. Y la evaluación número 2 fue todo lo que hicimos de trabajo, potencia, impulso y momentum, ciertos choques elásticos e inelásticos en particular. Ya, y estamos ya en esta tercera unidad, que es energía, ya, y nosotros vamos a hoy día ver como los últimos conceptos que quedan o las últimas partes que quedan de esta unidad. Ya, hoy día yo quiero hablar de la conservación de la energía. Yo ya hablé la semana pasada y les comentaba que la energía es algo que no se elimina, no se termina, sino que está en constante transformación. Ya nosotros podemos transformar energía eléctrica en calórica, cinética en gravitacional, podemos transformar la energía de un tipo y convertirlo en otra. Ya habíamos dicho que se medía en joule, habíamos dicho también que existían tres tipos de energía: la energía cinética, que me hablaba de cuando el objeto realizaba un movimiento horizontal; la energía potencial gravitatoria, que aparecía cuando el objeto alcanzaba altura, ¿cierto? Y vamos a ser bien específico en hablar de altura de ascenso, entiéndase hacia arriba, aunque suene redundante, ¿cierto? La palabra ascender me implica hacia arriba, porque vamos a ver más adelante o en otros años que también podemos hablar de altura, pero en el sentido contrario, o sea, ya no de ascenso, sino que de profundidad. ¿Qué tan abajo llego? Ya, también aquí estaríamos hablando de un concepto de energía potencial si en vez de levantar algo, quiero hundir algo a una cierta profundidad. ¿Ya? Va a tener la misma como analogía si lo queremos ver. En ambos va a ir implicado una distancia en forma vertical. Y finalmente habíamos hablado de la energía potencial elástica, que era aquella que aparecía cuando yo quería estirar o comprimir algún elemento, ¿ya? Esto es súper importante porque es la que menos se evidencia o es la que menos se ocupa. Muchos de los problemas de los enunciados verbales operan en términos de la energía potencial elástica, o sea, potencia gravitatoria o cinética. Son las que son más simples de apreciar. En cambio, la energía elástica no tanto. Tiene que haber un resorte o un elástico o algo que esté comprimiéndose o estirándose para que podamos decir, ah, la puedo evidenciar, aquí la tengo, es tangible. ¿Ya? Y vamos a ver hoy día cómo, al igual que la semana pasada trabajamos nosotros, la energía mecánica es aquella que engloba a estas tres en una sola. Hay situaciones, hay momentos en que las tres energías aparecen y esta fusión de ellas se llama energía mecánica. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de la conservación de este tipo de energía. Para poder hacerlo, el objetivo de la clase es aplicar principios de conservación. Vamos a ver cuándo la energía se conserva. Que se conserve quiere decir que permanece en un sistema. Eso quiere decir que si yo cuento en un comienzo con una cantidad de energía, pensemos en una cifra 10, que está presente de una u otra manera, debo terminar con la misma cantidad, pero expresada en términos de otra energía. Van a haber problemas o enunciados en que la situación comienza cuando hay energía cinética, porque el objeto se está desplazando horizontalmente, pero luego de un momento opera que ya no está trasladándose en forma horizontal, sino que lo hace en forma vertical. Entonces, lo que al comienzo se presenta como energía cinética, termina presentándose como energía gravitatoria. Y eso es lo que vamos a analizar, principios de conservación.
Entonces, como ya les he mencionado, la energía mecánica, que fue lo que trabajamos en la clase pasada, correspondía, perdón, a la suma de la energía cinética y energía potencial en sus tipos. No quise decir potencial gravitatorio, potencial elástico, sino que hablé de potencial porque involucra ambas dos. Esta es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir que sea escalar? Quiere decir que yo no le asocio una dirección o un sentido. El movimiento que se esté haciendo tiene una dirección y un sentido. Ya si yo me traslado hacia la izquierda o hacia la derecha, le estoy dando una dirección, pero la energía que está implícita ahí es una cifra, es una cantidad. Por lo tanto, ella no dice, mira, si es para la izquierda pasa esto o si es para la derecha pasa lo otro, sino que dice, al lado donde yo me esté moviendo, donde esté realizando la traslación, no importa, estoy adquiriendo o estoy invirtiendo energía. Eso significa que sea escalar. Lo que tiene la dirección es la forma del movimiento, izquierda, derecha, arriba, abajo, comprimir, dilatar, etc. Y con la fuerza de origen mecánico, como es la fuerza gravitatoria, ¿cierto? La fuerza peso, masa, gravedad, le agregamos la altura, o bien la de origen elástico que corresponde a la ley de Hooke, que fueron las fórmulas que nosotros trabajamos en la clase anterior. De acuerdo a la energía mecánica, nosotros habíamos dicho que era lo siguiente. La energía mecánica se expresaba como energía cinética del objeto, más energía gravitatoria del objeto, más energía elástica del objeto o de la situación. Dependerá de qué momento se esté observando para determinar cuál energía está imperando o cuál estoy evidenciando. ¿Qué es lo que yo les decía en un comienzo? Normalmente las energías están las tres, pero en lo que está ocurriendo puedo visualizar de mejor manera una por sobre la otra. Eso se quiere decir con qué momento estemos observando. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito. Vamos a hablar de lo que es una fuerza conservativa o disipativa. Tengamos este escenario. Dejo caer un lápiz desde una cierta altura, ¿cierto? Ese es el primer escenario versus otro escenario, que un lápiz yo lo deslice y ruede por el suelo. ¿Qué pasa con la energía? O sea, este es el escenario. Sostengo un lápiz con mi mano, lo dejo caer, ¿cierto? Se me suelta, el lápiz cae y cuando llega al suelo comienza a deslizarse y se traslada. ¿Qué ocurre con la energía mecánica en ese momento? Eso es lo que me está preguntando. En el primer escenario, o sea, sostengo el lápiz en una altura y lo dejo caer, ¿cierto? La fuerza realiza el trabajo, es el peso. Yo debo recordar cuál es la fuerza peso. La fuerza peso es la que relaciona la masa del objeto por la gravedad terrestre que actúa sobre todos los objetos que están. Por lo tanto, en ese primer escenario, una persona sostiene un lápiz a una cierta altura, no importa cuál ésta sea, y lo deja caer, a ese lápiz automáticamente la gravedad lo atrae hacia el centro de la Tierra, lo empuja verticalmente hacia abajo, en sentido gravitacional, o sea, es una fuerza positiva, porque va en el sentido que corresponde. En este caso, el peso actúa independiente de la trayectoria. O sea, no importa si estoy a una altura de 30 metros como estoy a 15 centímetros. La gravedad terrestre va a actuar encima de ese lápiz, no importando la altura que se encuentre. Ese no es un detalle. O sea, la altura puede ser cualquier cifra que ustedes le quieran otorgar, pero el concepto es, el lápiz donde esté situado será atraído siempre. Por lo tanto, esa fuerza es conservativa porque está presente siempre, no importando la condición de la altura. ¿De qué va a depender? De la masa del objeto que esté cayendo y de la gravedad terrestre que esté pasando. Perdón.
En cambio, en el segundo escenario, el lápiz cayó, llegó al suelo. Escenario número 1. ¿Qué pasa ahora? Escenario número 2. El lápiz comienza a deslizarse. En este caso, la energía potencial se mantiene, pero la cinética cambia, porque el lápiz viene ganando una rapidez a medida que va cayendo. Cuando llega al suelo y empieza a deslizarse, se va a encontrar con la fuerza de roce. Y la fuerza de roce es la que, si ustedes recuerdan lo que vimos durante este segundo semestre, pero al comienzo, la fuerza de roce es la que a mí la que busca impedir el movimiento. Yo quiero avanzar hacia la derecha, por ejemplo, y la fuerza de roce va a estar aplicado hacia la izquierda, tratando de impedir el movimiento. Por lo tanto, la rapidez con la que el objeto se va a ir deslizando va a ir cada instante, va a ir disminuyendo porque el roce entre el suelo y el lápiz va a hacer que se vaya deteniendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lápiz se detenga. Cuando el lápiz se quede quieto, ya no pueda seguir rodando, su rapidez llegó a cero. Por lo tanto, en este caso, no habría conservación de energía. Ya que la distancia es pequeña, el roce es distinto. Ya si yo me muevo 10 centímetros a 5 metros, claro que hay una fuerza de roce diferente. Por lo tanto, no habría conservación, pero sería una fuerza disipativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fuerza de roce está impidiendo o haciendo que el movimiento que el lápiz debiera traer, que sería moverse sin importar la distancia a recorrer, dice, no, voy a generar oposición, voy a generar resistencia. Por lo tanto, el lápiz no va a continuar moviéndose con la misma rapidez, primero que todo va a ir siendo cada vez más lento, y uno dice, está perdiendo energía. Como que uno asocia comúnmente, secularmente, ¿cierto? A que si el objeto se va moviendo más y más, es porque tiene mucha energía, porque está pensando en esto. ¿Qué va a pasar? Pensemos en un piso que fue encerado. Pensemos en un piso que alguien le echó cera, un piso flotante o una cerámica que fue encerada. Cuando yo encero el piso, la capa de cera que le aplico tapa las imperfecciones del suelo y haciendo que el roce disminuya o que se haga prácticamente nulo. Pero en una situación normal, común y corriente, el suelo siempre va a generar un roce sobre el objeto que se quiere deslizar, haciendo que cada vez se vaya moviendo más lento hasta que finalmente se detuviera, como en el caso del ejemplo que estábamos pensando, ¿cierto? Y de esa manera el objeto queda quieto, pierde su energía. Por lo tanto, aquí el roce actúa sobre el objeto y sí depende de la trayectoria, sí depende de cuánto se quiera recorrer. Por lo tanto, se dice que la fuerza es disipativa. De esta manera, la energía se disipa o se degrada o se transforma o se convierte, ya no siendo energía cinética, sino que siendo calórica, cualquier otra. ¿Ya? A eso se refiere con que no se conserva. Normalmente uno va a asociar cuando la energía hay una fuerza conservativa, va a representar que si partimos como un tipo de energía, por ejemplo, con energía cinética, igual pueda mantener algo de esta al final. En cambio acá, cuando partimos con energía gravitacional y cinética y de repente llegamos a nada, es porque ella se transformó en otra cosa. Probablemente el lápiz que fue deslizándose va a haber adquirido calor. Yo lo voy a poder tomar y voy a decir, hoy el lápiz está caliente. Hubo una fricción. Por lo tanto, se transformó en otro tipo de energía calórica. Principio de conservación. Si nosotros dijimos en un comienzo que la energía mecánica es la suma de las tres energías,
Cuando hablemos de conservación, vamos a estar pensando en el escenario de que tenemos una situación inicial, que es la que está aquí, y una situación final, que es la que está aquí. Entonces, fíjese en el encabezado, despreciando la resistencia del aire. O sea, el roce lo vamos a dejar fuera. No vamos a contemplarlo como algo que necesita, porque el roce siempre está. Si uno, cuando estamos analizando caída libre o movimiento rectilíneo, ¿cierto? Por ejemplo, uno dice, o para que sea más simple, si ustedes se lanzaran de un avión para hacer este deporte como de esquí, ¿verdad? Que no es snowboard, tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero que los jóvenes se ponen como un patín en los pies y como que en vez de deslizarse en la nieve, ellos se deslizan en el aire. Se lanzan con sus paracaídas y su ropita, todo. Cuando ellos se lanzan, ellos extienden sus brazos. El roce del aire es lo que los mantiene a ellos flotando, por así decirlo. Van perdiendo altura, pero gradualmente, muy, muy suavemente, y van deslizándose. Normalmente las escenas los muestran a todos los que se lanzan del avión, se toman las manos, forman una circunferencia, y como que el viento golpea su cara, mueve su ropa, etc. Y cuando ya ven que van perdiendo la altura, es momento de sacar el paracaídas, que es el que les da la protección. En ese ejemplo, cuando ellos están siendo sostenidos por el aire, ¿cierto? Por el roce del aire, a la altura a la que ellos están, el aire está haciendo la fuerza de roce. Por lo tanto, está impidiendo que ellos caigan abruptamente. Eso es lo que hace el roce. Lo normal es que si yo me lanzo de 100 metros, yo debiera caer automáticamente al suelo por efecto de gravedad. Pero el roce dice, no, no vamos a hacer que caiga abruptamente, sino que vamos a mantenerlo acá en el aire sostenidamente por un par de instantes, un par de segundos, y luego comenzaremos con la caída libre. A medida que se va acercando al suelo, el aire, cierto, va siendo menos como concentrado, va a tener una forma diferente, por lo tanto, la capacidad que va a tener esta capa de aire, imaginémonos, de sostenernos, va a ser distinta. Pero cuando queremos hablar de la conservación de la energía mecánica, estamos pensando en el concepto de que esa fuerza de roce no está contemplada. El roce no existe en una situación imaginaria. Cuando los astronautas, por ejemplo, hacen estudios de movimiento antigravedad, o sea, ellos flotan, ¿cierto? Les sacan la gravedad, lo hacen en unas cámaras herméticas, donde el aire desaparece, se extrae. ¿Cómo sería en el espacio? Por lo tanto, el roce del aire tampoco existiría. Por eso que se crean estas situaciones que son como de laboratorio, porque nosotros sabemos que es imposible estar en una situación normal y que no hubiera el roce del aire. A nosotros como humanos no es posible esto. Esto no se podría, pero en un escenario virtual sí, y eso es lo que estamos jugando, a hacer ficción. Entonces, no tengo roce, la energía mecánica se va a mantener constante y quiere decir que el escenario original, el inicial, va a ser igual al final. Entonces, cuando yo esté trabajando un problema, como se los voy a mostrar a continuación, tenemos que leer cuál energía están al comienzo o cuál están solo al final o cuál es la incógnita. Ya atención aquí. Un ejemplo práctico. Un clavadista de 68 kilos salta desde un trampolín ubicado a 8 metros de altura sobre la piscina. Calcule la energía cinética del clavadista antes de entrar al agua. O sea, en el momento en que el clavadista viene bajando. Pero yo tengo que ser sumamente cauto con leer aquí, porque a mí me están diciendo calcule la energía cinética antes de entrar al agua. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a anotar los datos. Primero, la masa. El clavadista masa 68 kilos antes de caer al agua y después de caer al agua. En todo momento su masa es 68 kilos. O sea, ese dato siempre está. La altura inicial son 8 metros, porque me dice que es desde donde el joven se lanza. Cuando el joven cae a la piscina,
ingresa al agua, la altura queda en 0 metros. ¿Por qué? Porque llegó a suelo. Recuerden que desde la piscina hacia abajo vamos a hablar de profundidad. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos la situación. Esto es como lo estudian o cómo lo analizan las personas que hacen natación. ¿Ya? Cuando ellos se preparan para sus actividades, algo de esto también trabajan. Con qué rapidez debieran llegar para que el clavado sea mejor, para que no salpique agua y por lo tanto tener más puntos, una posible medalla. Entonces, la velocidad inicial del joven es 0 metros por segundo porque él estaba quieto. Su movimiento se inició a 8 metros de altura. Por lo tanto, lo vamos a anotar aquí. Lo voy a hacer con ustedes en el momento. La pregunta es, ¿con qué velocidad final llega? Esa es la pregunta. ¿Con qué velocidad llega al agua? Entonces, nosotros vamos a tener que identificar qué elementos tengo. Y vamos a ir a la fórmula. La fórmula dice, energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. El encabezado decía, calcule la energía cinética del clavadista al entrar al agua. O sea, después de haber caído. Por lo tanto, yo voy a estar aquí. Tengo energía cinética al inicio, tengo energía gravitacional al inicio. Tengo energía cinética al final, esta es la que estoy buscando, esta es la incógnita, y tengo energía gravitacional final. La pregunta está aquí, ¿cuánto vale ella? Y acá yo planteé las fórmulas de acuerdo a lo que recuerdo. La energía cinética es 1/2 por la masa por la rapidez inicial al cuadrado. La energía gravitacional es la masa por la gravedad por la altura. Por lo tanto, yo aquí anoté la misma fórmula y fíjense que este lado, la energía cinética final, la dejé pendiente porque es la que estoy encontrando. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a reemplazar con los datos del problema. El problema me decía que la masa era 68 kilos, entonces tengo 68 aquí, 68 aquí, 68 aquí. Tengo gravedad 9,8, 9,8. Velocidad inicial del objeto. Como el objeto partió quieto, mi energía, o sea, mi rapidez inicial es 0, porque él estaba en equilibrio. La altura inicial eran los 8 metros. Entonces, acá a la izquierda tengo todo lo que pasó al principio. 1/2 por la masa del clavadista por la rapidez con la que sale. Como él estaba quieto, su rapidez inicial fue de 0. Pero él se encontraba a 8 metros de altura. 68 por 9,8 por 8. La energía cinética final es la que estoy buscando. Y vamos a rellenar donde dice energía gravitacional. La masa del joven 68 kilos, la gravedad terrestre 9,8, pero la altura final, o sea, cuando él cayó a la piscina, es de 0. Por lo tanto, en este caso, este valor se elimina y este valor también se elimina. ¿Qué es lo que hice yo entonces? Acá me salté un paso, ya, pero se los voy a mostrar. Estoy diciendo 68 por 9,8 por 8. Entonces yo tendré que tomar mi calculadora y decir 68 por 9,8 por 8. Y me da 5.331,2. ¿Cómo sé yo que no me he equivocado? Porque aquí completo, ¿cierto? Toda esta expresión que está aquí, que es cuando él llegó al suelo, vale 0. Se elimina. Y toda esta expresión que estaba aquí al comienzo, que era cuando el joven estaba quieto, también es 0. Si ustedes se fijan, esta que es 0, la cinética inicial es 0, existe al final.
y la gravitacional que existía al principio ya no existe al final. Normalmente se intercambian de valores. Cuando una no está presente en el momento original, es porque va a estar presente en el término de la situación y viceversa. Entonces, estoy diciendo que la energía cinética final con la que el joven llega al fondo de la piscina, con la que se hunde, es de 5.331,2 joules. Pero yo también podría preguntar, ¿y con qué rapidez el joven llegó al suelo? Porque yo sé que partió con una rapidez inicial de 0, pero cuando se introdujo a la piscina, llegó con una rapidez final. ¿Con cuál? ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a reemplazar aquí. Yo sé que la energía cinética es 1/2 por masa por rapidez al cuadrado. Y vamos a ir reemplazando. 1/2 por 68 por la rapidez al cuadrado. Es equivalente a 5.331 como lo habíamos dicho en un comienzo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir despejando. Este 1/2 por 68 lo voy a convertir en una sola cifra y lo nombré 34. Ahora, este 34 que multiplica al b cuadrado va a tener que dividir al 5.331,2. Cuando hago la operación de división, me da aproximadamente 156,8. Pero como lo que yo deseo es calcular la rapidez final, no la versión al cuadrado, voy a aplicar la operación contraria. Es decir, sacaré la raíz cuadrada de 156,8, que me da aproximadamente 12,52 metros por segundo. O sea, cuando él se lanza del trampolín, cae y llega al suelo, a la piscina donde se transforma en otra, a 12,52 metros por segundo. Por lo tanto, yo podría haber determinado no solamente la energía cinética como lo hice aquí, sino que también haber dicho con qué rapidez llegó al suelo, con qué rapidez el clavadista llega al fondo de la piscina, y la respuesta habría sido 12,52. Entonces, la conservación de la energía, lo que normalmente a mí me dice es que yo voy a tener situaciones en las que debo analizar lo que pasa antes, lo que pasa entre medio y lo que pasa después. Pero para la conservación voy a contemplar los últimos momentos, el antes de y el después de. Normalmente, lo repito porque no estaba escrito en la presentación, un objeto cuando inicia la observación, ¿cierto? Yo observador veo lo que está ocurriendo. En primer lugar, lo que hago es ver que puede estar presente bien ambas energías. Puede ser, pero normalmente, comúnmente hay una sola de ellas que está presente. Cuando no está presente al comienzo, es porque va a aparecer al final y viceversa. Ahora, ¿dónde nosotros también podemos ver energía mecánica que está ocurriendo? Como yo les decía el otro día, consideremos la situación de alguien que se sube a Fantasilandia, que va al Boomerang, que es como la imagen visual que tengo más cómoda para ustedes. Perdón. Cuando ustedes se suben al carrito del Boomerang, lo primero que hace el maquinista es apretar un botón y comienza un retroceso. En ese momento empieza a apretarse un elástico, imaginémoslo. Yo digo un elástico, pero obviamente son engranes, hartas cosas de hierro bien resistentes. Pero comienza como a retroceder, a retroceder, a retroceder, a ir ganando altura. Cuando esto está ocurriendo, la energía potencial elástica está apareciendo porque se está comprimiendo algo. Y empieza también a aparecer la energía gravitacional porque va ganando altura. Cuando llega a su punto más alto y se suelta,
este juego cae primero por gravedad, adquiriendo energía potencial gravitatoria. Pero cuando llega al suelo y comienza a moverse de manera horizontal y empieza a dar estas curvas y todo, ahí está trabajando en términos de la energía cinética que va viendo presente. La energía cinética. Hasta que después se detiene. Entonces, es súper importante que podamos entender que primero que todo la energía es un elemento que jamás se destruye, sino que siempre se transforma en otro tipo, de otra forma, ¿ya? Que tenemos tres tipos de energías: cinética, gravitatoria y potencial elástico, que cuando las junto en una juguera, las coloco a todas, aparece la energía mecánica, y que la energía mecánica debe conservarse en situaciones y va solo a depender de lo que ocurra antes y después. Para que mis ejercicios, para que mis ejemplos siempre funcionen, normalmente vamos a decir que la fuerza de roce es nula. ¿Para qué? Para poder hablar de una fuerza conservativa, porque ya especificamos por qué el roce es una fuerza disipativa. Va haciendo más lento lo que va pasando, como que me va entorpeciendo. Y yo quiero analizar la situación sin estorbo, sin decir, pero es que tengo que considerar esta variable. Vamos a imaginar, vamos a hacer ficción de que ese elemento que sabemos que existe, que es la fuerza de roce o de fricción, no la vamos a considerar y cómo pasaría toda esta situación. Entonces, en el ejemplo numérico que yo les di, probablemente el joven, ¿cierto?, no está a una altura tan importante como para que el roce lo fuera a impedir. Pero eso no quiere decir que el roce no esté. Solo que nosotros, para efectos prácticos de nuestro trabajo, de nuestro ejercicio, de nuestra resolución de problemas, consideramos y decimos, ok, creo que no va a estar. Lo elimino de mi ecuación, no lo contemplo, para poder hablar de efectivamente una conservación. ¿Ya? Esa era la clase de hoy día, chiquillos. Terminar de ver lo que vimos de energías para ya comenzar a preparar prontamente nuestra próxima evaluación, que incluiría impulso, momento, trabajo y energía, mayoritariamente energía, pero no podemos olvidarnos que el trabajo también es el trabajo, cuando ocurre un desplazamiento hay una inversión de energía. Entonces son conceptos que están relacionados y que en muchas oportunidades se ocupan y se trabajan en forma paralela.